The rush towards global suicide must be stopped and then reversed. We urge, as a necessary first step, the United States and the Soviet Union, as well as the United Kingdom, France, and China, to halt all testing, production, and deployment of nuclear weapons and their delivery systems, to be immediately followed by substantial reductions in nuclear forces. We are convinced that it is possible to work out the details of an arrangement along these lines that takes into account the interests and concerns of all and contains adequate measures for verification. How come Argentina came in now in the last? Because when we started this work, Argentina was not yet a democratic country. And we are extremely happy that the democratically elected President Alfonsín could join us. Well, definitely we don't want to be directly involved in that war. We are a peace-loving country, and we will continue to seek a just and peaceful solution to the existing dispute between the two neighbors, Iran and Iraq. However, if we are attacked, we will defend ourselves, and that's very natural. We will not attack. If we see an Iranian plane approaching our territory or trying to attack one of the tankers loading from our ports or leaving our ports, we will defend them. Fortunately, we do have a good air defense. Et nous avons des raisons de mettre en doute les nouvelles qui nous sont données. Et ce soir, nous voulons dire que ce pays qui s'est souvent soulevé pour défendre la liberté et les droits de l'homme, vous les anciens, rappelez-vous les batailles pour Sacco et Vanzetti? Est-ce que demain, nous ne sommes pas capables de nous soulever avec force pour défendre Sakharov ou les Juifs d'Irach menacés? la situación de Nicaragua, y el Papa pues me llamó el día en que un monseñor de una de las curias de Roma me había invitado a almorzar con otros, con algún cardenal, y yo le decía: Желает ли кто-либо из членов Совета Безопасности выступить по этому предложению? Thank you, Mr. President. Mr. President, the United States opposes extending to the Palestine Liberation Organization the same rights to participate in the proceedings of the Security Council, as if that organization represented a member state of the United Nations. We have consistently taken the position that, under the provisional rules of procedure of the Security Council,
The only legal basis on which the Council may grant a hearing to persons speaking on behalf of non-governmental entities is Rule 39. Результаты голосования следующие. 11 голосов «за», 1 голос «против» и 3 воздержались. Предложение принимается. La figlia di Andréi Sajarov, Tatiana, e il genero del Premio Nobel per la pace russo, Efrem Yankelevich, hanno partecipato a Milano ad una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'Aeroflot, le linee aeree sovietiche. I due profughi hanno preso parte anche ad un incontro organizzato al Palazzo delle Stelline dal Movimento Popolare. Il genero di Sajarov ha ricordato le traversie del suocero. Non sappiamo più nulla di lui. Le uniche informazioni le abbiamo avute dai giornali occidentali che hanno ripreso un articolo dell'Isvezia, il quotidiano del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui si afferma che Sakharov è al 18° giorno di sciopero della fame. El señor presidente abrió la reunión expresando a la señora de Perón su beneplácito por estar junto a ella nuevamente ante una mesa de conversación sobre temas nacionales y le deseó una feliz estadía en nuestra patria. La señora de Perón respondió al señor presidente expresando, entre otros conceptos: he decidido aceptar esta invitación al diálogo del señor presidente porque pienso que todos los argentinos debemos tener un objetivo común, la grandeza y el bienestar de la patria. De modo que el señor presidente puede contar con el justicialismo para todo lo que interese al destino de la nación, sin perder ninguno su propia identidad. Tanto el señor presidente como la señora Perón coincidieron en que este es el comienzo de un diálogo que debe ser permanente. Conversamos de América Central, por cierto, preocupación de ambas cancillerías, de coincidencia en fortalecer Contadora, en fortalecer las gestiones de negociación, hablamos de OEA, coincidencia también en la necesidad del rejuvenecimiento de la OEA, de que haya voluntad política de hacer de la OEA realmente el foro continental que todos necesitamos. En fin, hemos una larga agenda de trabajo. El tema que de la calificación que le han dado a Venezuela o que le estarían por dar en las últimas horas de país subestándar, ¿surgió en la conversación? No en forma directa, sí fue mencionado el tema y como usted se imagina, coincidente la preocupación que tenemos sobre el problema de la deuda, ¿no es cierto? Es decir, no hemos desarrollado en particular la cuestión de Venezuela, pero la preocupación nuestra es cómo, por hechos que están totalmente ajenos a nuestra voluntad, se va agudizando la presión que existe sobre nuestras economías. Es decir, es una espada de Damocles que cada vez se acerca más de la cabeza y a veces nos toca con la punta, ¿no? Lo que pasó la semana pasada hace que todos nuestros países súbitamente vean incrementada su deuda, a pesar de los ingentes esfuerzos que todos nuestros países están haciendo, porque desde México para el sur, lo que va a observar usted es que ningún país está en este momento aplicando políticas fáciles, todos políticas muy estrictas, muy difíciles, muy duras, con el sacrificio de todos nuestros pueblos, tratando de pagar, y súbitamente acontecen este tipo de hechos que ustedes se imaginan provocan por lo menos preocupación, si no indignación.
recognize. But we have not volunteered to intervene, nor have we been asked to intervene. It seems as if the Gulf states want to take care of this themselves. They're concerned, as I think we all should be, about not enlarging the war. But I wanted to ask you if you have any message for the Soviet government or for the Sakharovs about the possibility of getting them out of the country, whether there's any deal or any trade that can be made that would save their lives. Jerry, on this one, I have to say, we're as concerned as anyone, deeply concerned. But I can't go further than that because this is a little bit like when I put a moratorium on myself before I was here and talking about our people in the embassy in Iran. I just have a feeling that anything I might say publicly could be injurious to her chances. I just hope and pray that the Soviet Union will do the humane thing and let her go. The problem is extremely serious because of, as I told you before, because the risk of an expansion of the problem. I hate to think on the idea that the East-West confrontation will be reflected or cast his shadow on this Iran-Iraq world. I wonder if you've thought about intervening in the case of Andréi Sajarov and his wife. Have you done so? Are you going to do so? Listen, my dear friend, I was referring to the fact that it is for the Secretary General, but the important fact on diplomacy is timing, and the important fact on human rights is secrecy. And I can assure you that I have very much in mind the Sajarov and Mrs. Bonner and Dr. Bonner's case in my mind. But this is sure. I'm ready anytime you say. Ladies and gentlemen, if I may have your attention. Only a few words. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Leader. Thank you all for giving me this opportunity to be here with you. This time I will make a speech because I think it's important for us to work. And you have a million questions, and I had to give you the answers. So I only took this opportunity to thank you for this chance you've given me, and at the proper moment, we'll start to work. Thank you very much. I had talked to Congressman Long saying that I know that he wants to help. And I have asked him that if he can give me his faith at this moment, that will be a strength in my position to start my job in making my country a democracy. This is my plea to him. Quatre, trois, deux, un, top. Allumage, ignition. Décollage, lift-off. Stage, first stage separation. Image troisième étage, first stage in. Séparation SpaceNet, SpaceNet separation. Gültige Stimmen wurden abgegeben 1017.
Es wurden abgegeben für Frau Luise Rinser 68 Stimmen, für Herrn Richard von Weizsäcker 832 Stimmen. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Meine Damen und Herren, بقصد تطبيق أحكام قانون الطوارئ في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة القصوى التي استوجبها الحفاظ. البرنامج بيقول لك ايه بقى؟ بيقول ايه؟ ماذا لو قلدت لو فتقت قريحتي عن برنامج انجح من البرامج دي؟ ايه البرنامج بتاعه بقى؟ ما هو لا هيص البرامج قال لك هنخبط برنامج. Sim, ele é menino, isso mais de clínicos, né? Was je enigszins aangerand of... Iets nog gezien. Ja, dat is waar niet van. Die dronken, ja. Die dronken, die mensen. Este llamado obedece a una iniciativa que tomó una organización internacional de parlamentarios, los llamados Unión Parlamentaria para un Orden Mundial, que nos invitó a diversos jefes de Estado a que hiciéramos una declaración formal llamando a la paz, al desarme y a la reanudación de las pláticas para el desarme nuclear. Pedimos que se reanuden las pláticas de Ginebra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero también hacemos un llamado a las demás potencias nucleares, esto es a Inglaterra, el Reino Unido, a Francia y a China, para que se sumen a este esfuerzo. Nos parece que el peligro de una guerra es un peligro real de extinción del género humano y que todos los países debemos hacer un gran esfuerzo para evitar que este riesgo se actualice. El dinero, los recursos que se están invirtiendo en el armamentismo, tanto por parte de las grandes potencias como por parte inclusive de los países pobres, está siendo un desperdicio en términos de la humanidad en su conjunto. Si este dinero se destinara al desarrollo propio de los pueblos o a la cooperación económica internacional, se tendría un doble efecto benéfico para el mundo. Disminuir el riesgo de una guerra nuclear, que sería la última guerra de la humanidad,
después a lo mejor no habría ni quienes tiraran pedradas. Y por otra parte, superar la crisis económica mundial, en donde sí influyen estos recursos que provocan los déficits de los gobiernos, el alza de las tasas de interés, la falta de cooperación internacional para el desarrollo de los países pobres.